Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a platicar de la historia de México, pero antes de que fuera México. Iba a decir, ¿cómo? A ver, ahorita vamos a platicar. Y además lo vamos a hacer de la mano de un artista de las monerías. A lo mejor ahorita me va a dar un coscorrón, pero es un artista de las monerías. Me refiero a Patricio Monero. Patricio, Paco, un gusto saludarte, bienvenido. Patricio Ortiz. Exactamente. Mejor conocido como Patricio Monero. Patricio Monero, y luego que la gente lee Patricio Monero y no lee bien, piensa que me llamo Patricio Moreno. Sí. ¿No? Pero sí, conocido en las redes y por todos lados como Patricio Monero. ¿No me vas a pegar el coscorrón por las monerías? No, pues así, mira, así somos denominados los caricaturistas como moneros. ¿Por qué? A ver, de ahí vamos a empezar. Porque yo, vamos, tú y yo más o menos somos de la misma generación y eran caricaturistas. Sí, mira, hace ratito platicaba yo con Broso y creo que por ahí viene la cosa. Antes de Abel Quesada, lo que rifaba en México eran caricaturistas que eran grandes dibujantes, muy académicos, como el Chango Cabral y demás. Exacto. Y de repente surge Abel Quesada y él lo que hacía era monitos, era una cosa distinta, ¿no? No eran los grandes dibujos, sino eran monitos muy divertidos. Y después sigue Ríos, que también Sí, fue no, el bueno, gran caricaturista, y que él era básicamente un monero, ¿no? Entonces, pues yo creo que de ahí, hay algunos que hacen explicaciones muy acá, muy elaboradas, pero yo creo que la cosa viene por ahí, ¿no? ¿Y les da exactamente igual caricaturista que monero? Pues sí. Incluso monero, la verdad, es como más divertido. Y hay algunos muy fifís, ¿no? Como se dice ahora, que se llaman moneadores. Bueno, hay de todo. Veracruzano. Ya Veracruzano de ahí te viene la vena alegre. Exactamente. Así es. No soy veracruzano de nacimiento, pero tengo ahí casi 30 años. Ahí he hecho básicamente toda mi carrera, mi vida. Entonces, y sí, soy orgullosamente veracruzano, jalapeño por adopción. ¿Quiénes de los caricaturistas o moneros en su momento son tus maestros? Pues mira, mi maestro directamente como tal, porque tomé con él un curso que me formó por completo, fue el Fisgón, famoso caricaturista de La Jornada. Así es. Y después, Ríos fue mi maestro, amigo y mentor de mío y de todos los chamucos. Si bien no tomé directamente un curso con él, trabajamos con él más de 20 años haciendo la revista El Chahuizcle, El Chamuco y muchas otras cosas. Entonces fue también de manera muy directa mi maestro monero. Y ahora tú, al igual que Rapé y entre otros, continúan con el Chamuco. La revista sigue y se ha convertido también ya en una editorial. Hacemos libros, hacemos revista y hacemos ahora el programa de televisión. Y bueno, hemos logrado sobrevivir hasta ahora, a pesar de situaciones difíciles. Es difícil, valga el término, ser monero y encontrar no solamente las vías de distribución de tu trabajo, sino que te paguen. Mira, es cada vez más difícil. Antes no era tan difícil. Antes de la irrupción de las redes sociales, nuestro trabajo era más o menos sencillo, ¿no? Porque pues ibas a un periódico, trabajabas en una revista, los periódicos te pagaban, quizás no mucho, pero te pagaban, las revistas también, y la relación era muy sencilla. Y la tele también, había muchos en la televisión. Había pocos, bueno, porque a la tele no dejaban entrar más que los que no decían nada, ¿no? Sí. Pero la cosa era sencilla. Después, con la irrupción de las redes sociales y con la crisis de los medios impresos, la cosa se ha puesto cada vez más difícil, porque los periódicos pagan cada vez menos, porque ganan también cada vez menos, tienen cada vez menos lectores en papel, en internet la venta de publicidad es muy difícil. Entonces la cosa se ha puesto bastante ruda, ¿no? No es como era antes. Y no se trata de regalar el trabajo. Pues no se trata de regalar el trabajo, pero ahora muchos están acostumbrados a que se los regales. E incluso los lectores que han crecido con las redes sociales, están acostumbrados a ver todo sin pagar nada, a que todo es gratis, ¿no? Y eso hace muy difícil nuestro trabajo. Dentro de esto, no me quisiera salir del tema, porque este tema es muy interesante, pero por último, déjame preguntarte, Patricio, ¿hay una diferencia entre un caricaturista
y los memes hoy? Bueno, sí, definitivamente sí. A pesar de que hay memes que son verdaderamente maravillosos. Maravilloso. El ingenio de la gente es increíble, pero el caricaturista aporta otra cosa, ¿no? El meme normalmente pues, es un chiste hecho al calor de la situación y, por ejemplo, la caricatura pues, es un género periodístico de opinión que implica una reflexión, una opinión y no nada más un chistorete, ¿no? Sí, no, Entonces, el chistorete y la diferencia. caricatura tienen un fondo profundo sobre la situación que se puede vivir en ese momento o que va a implicar en el entorno de los mexicanos en este caso. Así, por ejemplo, tenemos grandes caricaturistas mexicanos. Yo creo que el más importante y más grande vivo ahora es Elio Flores. Y bueno, las caricaturas de Elio Flores son un ejercicio de síntesis verdaderamente impactante. Eso, un meme no tiene nada que hacer con eso. O sea, ves que son dos cosas realmente diferentes. Muy bien. Bueno, venimos a platicar de México antes de ser México. ¿Por qué hablar de la historia? Mira, la historia es algo que a mí me apasiona, siempre me ha gustado mucho, y por razones del destino, hace unos años, empecé a leer sobre la conquista. A partir de la lectura sobre la conquista, me empecé a preguntar, bueno, ¿y antes de la conquista qué pasó? ¿No? Y digo, todos sabemos más o menos una embarrada de historia del México indígena, pero literalmente una embarrada, ¿no? Entonces, cuando yo empecé con curiosidad y a partir de mi propia ignorancia a investigar, me di cuenta de que lo que yo, de que lo que yo no sabía era muchísimo. Y mientras más leía, más cosas increíbles encontraba y más me empecé a dar cuenta también de que mi ignorancia era compartida prácticamente por todo el mundo. Algo que me impactó muchísimo es darme cuenta que la historia de México que nosotros estudiamos en la escuela son 200 años de historia de la independencia a la fecha. Y para mi gran sorpresa, vi que la historia del México indígena corresponde a 3,000 años. 3,000 años desde los comienzos de Mesoamérica, desde el principio de los Olmecas hasta la conquista. Y de 3,000 años de nuestra historia, la mayoría de los mortales no sabemos nada, ¿no? Entonces dije, aquí hay algo que me gustaría mucho a mí comunicar y la manera como me gustaría comunicarlo, pues era la forma en que lo había hecho Ríos, ¿no? En libros didácticos, con monitos, con humor, con un lenguaje sencillo, y pues decidí emprender esta tarea, ¿no? Que nació por mi propia ignorancia y deseo de conocer, y que se ha concretado a partir de mi propia imprudencia, porque no sabía lo que estaba haciendo. A ver, esa parte es muy importante, mientras estamos viendo que sí, efectivamente, el estilo, la mano de Ríos está presente en México antes de ser México. Y también, no nada más es decir, me siento y empiezo a leer sobre la historia y lo plasmo con dibujitos. No se trata nada más de eso. Veo aquí que tienes el apoyo de Alfredo López Oste. Sí, cuando decidí emprender esta tarea y comenzar con estos libros, bueno, me di cuenta de que me estaba metiendo en unos terrenos pantanosos y que el tema me rebasaba por completo, ¿no? Y yo no quería pues nada más repetir lo que veía en algunos libros, porque vi que el asunto era complejo. Entonces recurrí al maestro Alfredo López Austin, que afortunadamente me tomó como alumno, me puso a estudiar durísimo, y él me ayudó desde concebir el proyecto y plantearlo, hasta pues me ha revisado todas las investigaciones, corregido, guiado en qué tipo de lecturas debo de hacer, etcétera. Hemos tenido pláticas y discusiones maravillosas. Sí, que no termine en tergiversar la historia. Exactamente. O, por ejemplo, en el tomo 2, que ya estoy trabajando, que empiezo con los Olmecas, lo primero que me encontré al buscar bibliografía fueron con libros maravillosos, pero cuyas teorías tenían 2 décadas de ser obsoletas, ¿no? Sí. Si yo no hubiera tenido una guía adecuada, pues me hubiera quedado con eso y la información que hubiera yo transmitido en el libro hubiera sido información que está completamente rebasada, ¿no? Entonces, el apoyo del maestro López Austin ha sido fundamental.
muy importante. Dime una cosa, yo insisto, te ubico como caricaturista, como monero político, crítico, en algunos momentos hasta ácido. ¿Cómo cambiar? ¿O aquí también hay momentos de crítica política? Sí hay crítica política porque la política ha estado presente siempre, en toda la actividad humana. Entonces, desde luego hay una visión política de la historia, ¿no? Pero no hay crítica política como la caricatura que hago cotidianamente en mi trabajo diario. Pero definitivamente lo que sí está presente es el humor, ¿no? Saber todo con los mismos ojos que veo la política o la cultura o el deporte o todos los temas en los que aplico mi trabajo, ¿no? Hace algunas semanas estuvo aquí con nosotros Rapé para presentarnos Despeñario, ¿Sí? en el que tú también colaboras. Sí, yo escribí todo el texto y también soy uno de los moneros. Ajá. Son trabajos totalmente distintos. Sí. Aquí, ¿el objetivo cuál es? Mira, el objetivo de este libro es un libro de divulgación de la historia de México, de la historia del México indígena. Y básicamente lo que yo quiero es compartir eso que yo he descubierto, ¿no? La historia que desconocemos de una parte muy importante de nuestro pasado que no conocemos porque, a pesar de que como mexicanos decimos que tenemos una raíz indígena y demás, y a pesar de que las culturas indígenas están vivas en México, nosotros, la gran mayoría de los mexicanos, no nos asumimos realmente como parte indígena, ¿no? Como que tenemos una parte indígena. Hacemos una separación. Sabemos que están ahí, pero los vemos como otra cosa diferente a nosotros, ¿no? Y creo que es muy importante que entendamos que de verdad esa parte indígena es parte importante de lo que somos y para empezar a reconocerla, pues necesitamos empezar a conocerla. Sí, ¿no? me quedo Patricio, con esto con el que arranca el libro. El presente proyecto nació de mi propia ignorancia. Sí, es como te digo, ¿no? Empecé a leer sobre la conquista y a partir de ahí dije, bueno, ¿y estos de dónde salieron? Mira, te voy a confesar aquí en televisión algo que he hecho en presentaciones, pero nunca lo había hecho así. Pero yo creo que es importante decirlo porque es algo común, ¿no? Cuando yo empecé a leer sobre esto, yo pensaba que, a lo mejor se van a reír de mí, pero así era la cosa. Yo creía que cuando llegaron los españoles, ¿no? Pues por un lado andaban los olmecas y por otro estaban los toltecas y los mexicas, pero no tenía ni idea de la secuencia temporal de estas culturas. Cuando yo leí que entre los olmecas y los mexicas había 3000 años, me impactó muchísimo, ¿no? O sea, no eran 200 o 300 años, eran 3000 años. Eso para mí era algo totalmente desconocido. Y no tenía idea, ahora ya tengo mucha más idea, de cuál fue la secuencia, de quiénes vinieron primero, quiénes vinieron después, ¿no? Por ejemplo, Teotihuacán. Déjame hacer una pausa rapidísima, Patricio, y regresamos con esto que nos estás platicando aquí en Expedientes TVC, hablando de México antes de ser México. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando con Patricio Monero sobre México antes de ser México. Nos estabas comentando de parte de esta historia. Sí, entonces te decía, ¿no? De cómo descubrí mi propio, con sorpresa, mi ignorancia monumental en el tema. Y también descubrí que todos andaban más o menos igual que yo, ¿no? Menos las personas muy especializadas. Una cosa que yo me da hasta vergüenza decirlo, pero después me di cuenta de que no estaba solo en eso, ¿no? Todos hemos oído el término Mesoamérica 1000 veces. Y hemos ido a los museos, y hemos ido a todos lados, y vemos Mesoamérica por todos lados. Y si tú paras a alguien le Nadie dices, sabe lo que es. Exactamente. Yo lo descubrí a mis 50 años, ¿no? ¿Sabes lo que quiere decir Mesoamérica? No, ni me lo preguntes, mejor dilo. Mesoamérica quiere decir algo muy fácil. Meso viene de la raíz que quiere decir media, mitad, ¿no? Entonces, la mitad de América, la América media, ¿no? Entonces, es una zona geográfica que iba de Centroamérica, más o menos por ahí de Honduras, hasta más o menos Nayarit o Sinaloa, porque las fronteras se movían, ¿no? Y Mesoamérica era una área geográfica en donde muchas de las culturas que conocemos, las culturas indígenas, surgieron, florecieron y se desarrollaron, ¿no? ¿Cómo es posible
que no sepamos algo tan sencillo como que Mesoamérica simplemente quiere decir la América Media. Ahorita me vas a decir qué es lo que ha fallado, pero te pregunto, a ver, este libro no trae nada más ni nada menos, así lo pienso yo, que lo que trae un libro de texto gratuito. No, trae muchísimo más que lo que tiene un libro de texto gratuito, porque esos textos, esos libros no traen nada. Así. Nada. Yo vi los libros de uno de mis sobrinos de primaria y el capítulo de historia de México indígena era una página sobre un mercado en Tenochtitlan. Eso era todo. Bueno, o sea, ahí viene, está ausente por completo. De ahí viene esto que platicabas de Mesoamérica. Sí. ¿Por qué no lo aprendemos? Básicamente porque no lo vemos como parte de nuestra historia. O sea, México surge como tal, como país, después de la independencia. Entonces, pues estudiamos historia de México, pues es eso, ¿no? Y como no sentimos que esa historia es parte de nuestra historia, no está presente en nuestro sistema educativo, ¿no? Será la historia, y lo voy a decir, es algo horrible, pero así es, será la historia de los que están arriba de la montaña de Guerrero, o de las señoras y niños que venden chicles en las esquinas, pero no es nuestra historia. Y eso no es así, esa es nuestra historia, y por eso es parte de nuestra historia, y por eso es tan importante que empecemos a conocerla. ¿Es necesario, consideras tú necesario, para los mexicanos específicamente, Patricio, que las lecturas tengan que ver con monitos? Mira, no que tenga que ver con monitos, pero yo creo que es muy importante que la transmisión del conocimiento sea divertida, ¿no? Porque lo más importante es que generemos interés en conocer, ¿no? El sistema educativo, el fracaso del sistema educativo es porque es aburridísimo, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, si tú vas a una clase de historia y lo único que te dan son fechas y nombres, obviamente lo que haces es aprendértelas y olvidarte del asunto para siempre, ¿no? Pero si la historia te la presentan de manera divertida, porque además es apasionante, pues lo que genera es deseos de conocer. Y eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? En su momento Ríos escribía así y nos platicaba, no la historia. Había, de lo que yo me acuerdo, había una mezcolanza entre hablar de la historia y hablar del presente de aquel momento. ¿Sientes tú que Ríos penetró, llegó a su objetivo? Mira, definitivamente sí. Decía Monsiváis que en México había 3 sistemas de educación. Uno era la SEP, el otro era Televisa y el otro era Ríos. Y él decía que la verdadera educación pública de México era la de Ríos, ¿no? El trabajo de Ríos penetró en el pueblo mexicano de manera muy notable. En todos los estratos sociales incluso. En todos los estratos sociales. Y además, él abarcó muchos temas, ¿no? Entonces tenía libros sobre el jugar dominó, la Virgen de Guadalupe, la historia del jazz, la historia de la caricatura, la historia de México, economía, política. Tocaba todos los temas que a él le interesaban, ¿no? Y además, bueno, él inventó estas historietas como los supermachos, después los agachados, que fueron como los precursores de sus libros, en donde, a partir de historietas, de personajes muy divertidos, tocaba los temas que a él le interesaban. Vienen 2 tomos más. Mínimo. No, vienen mínimo 4 tomos más, quizás 5. Este es el tomo 1, abarca del poblamiento del continente hasta los comienzos de Mesoamérica, y después lo dividí en periodos, como se divide el estudio de la historia en general, ¿no? Y entonces el tomo 2 es el preclásico, que es de los olmecas hasta los comienzos de Teotihuacán. Después viene el clásico, y después, a lo mejor, el epiclásico tendrá un tomo especial, quizás no, eso falta por ver. Después viene el posclásico, y después viene la conquista. Entonces, cada uno de esos periodos y todas las culturas que comprende cada uno de esos periodos vendrá en cada uno de estos tomos. Y tendrás que seguirle, Patricio. Pues mira, López Austin, cuando le fui yo a pedir que me asesorara, me amenazó y me dijo,
pero escribes toda la historia de México. Claro. Mi idea hasta el momento es pararle en la conquista. Aunque ya, ahora que me he puesto a leer, me he dado cuenta que tampoco conocemos nada acerca del virreinato, que es una época apasionante. Entonces, a lo mejor ahí vienen otros 3 tomos, pero espero que no. En general vivimos el día a día, ¿no? Sí. Nos olvidamos incluso de lo que pasó hace un año. Sí, sí, y creo que no somos conscientes, en nuestra gran mayoría, de lo importante que es acordarnos del pasado. Uno de los libros que leí cuando estaba empezando con el proyecto de Carlos Montemayor, él decía en el prólogo que, o sea, él cita una de las cartas de relación de Hernán Cortés, en donde describe a Hernán Cortés con gran pesar la mentalidad de los conquistadores, ¿no? Que era una mentalidad de rapiña. Cuando yo lo estaba leyendo, me di cuenta que eso no es diferente en absoluto de la mentalidad de alguien, por ejemplo, como Javier Duarte, ¿no? Parece que no son mexicanos, parece que fueran conquistadores que llegan a llevarse todo lo que pueden para después de irse a Londres, como ahora hizo la esposa de Duarte, ¿no? Y esa mentalidad es la mentalidad que priva hasta nuestros días, ¿no? Si no somos conscientes de eso, pues ¿cómo vamos a cambiar el país? Sí, y déjame leer este fragmentito, que además sí, efectivamente es un lugar común, pero muy importante. Dice, es quizás un lugar común decir que un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y dices, pero estoy convencido que es cierto. Sí, hemos repetido, obviamente la historia como tal no se repite de manera idéntica, tal cual. Sí, tal cual. ¿No? Pero nos hemos tropezado con la misma piedra una y otra vez. Y no somos los únicos. No, claro. ¿Verdad? Claro. Oye, déjame, nos queda ya muy poco tiempo. Y ya que entramos al tema de la historia y de repetirla y toda esta situación, estamos a 4 días de los primeros 100 de Andrés Manuel López Obrador. Y yo quisiera conocer tu punto de vista crítico de Monero sobre Andrés Manuel y estos 100 días. Claro que sí. Mira, yo, como muchos mexicanos, voté por López Obrador y voté de una manera consciente, o sea, sabiendo que había cosas que me gustaban, cosas que no me gustaban. Claro. Sin embargo, bueno, pienso que fue un cambio, que ha sido un cambio adecuado, un cambio muy necesario, porque pues básicamente, y lo digo directamente, llevábamos mucho tiempo en manos del crimen organizado en el gobierno. Eso fue lo que fue el sexenio de Peña Nieto y también los anteriores. Entonces creo que era muy importante ese cambio y creo que han pasado cosas interesantes. Por ejemplo, el combate al huachicol creo que es algo muy importante y creo que se plantean cambios y transformaciones importantes, por ejemplo, en materia laboral y otras cosas. Sin embargo, también veo y creo que hay muchos errores y creo que hay algunas tendencias que son preocupantes. A mí lo que más me preocupa en este momento es el caos informativo. Creo que es una cosa verdaderamente pavorosa, ¿no? Y sin embargo, yo desde hace mucho tiempo le he apostado a que el verdadero cambio no es el cambio de gobernantes, sino el cambio de nosotros como sociedad. Una sociedad que se informe, que se organice y que independientemente de quién esté en el gobierno, exija que las cosas se hagan como se deben de hacer, ¿no? Y yo creo que eso está pasando, ¿no? Yo creo que sí hay una sociedad fuerte que está señalando los errores y que ha obligado a que se corrijan cosas que se estaban proponiendo. Como por ejemplo el asunto de la Guardia Nacional. Ahora estamos levantados en armas por la cuestión de los albergues de mujeres maltratadas y demás. Por las estancias infantiles. Y bueno, es un toma y daca, pero yo creo que ese toma y daca es como debe de ser. ¿Tú sientes que vamos en el camino correcto? Yo siento que vamos en el camino correcto, no porque el gobierno esté haciendo todo lo que se debe de hacer, como se debe de hacer, sino porque hay un juego democrático interesante en donde la sociedad está participando de forma muy fuerte. Y algo que debo de decirlo, siento por ejemplo que el Senado y la Cámara de Diputados, que parecía que iban a ser simplemente borregos, que iban a repetir todo, no lo están siendo.
están escuchando y están cambiando y están pesando a pesar de que son del mismo partido. Y bueno, porque también hay grupos de otros partidos y integrantes de la sociedad que están recurriendo a ellos como representantes, y creo que todo ese juego democrático es muy positivo. Me gusta. Dime por último, dos cosas. Se va a criticar también a Andrés Manuel. Sí, lo hemos hecho. Y en este momento, 100 días, ¿cuáles serían los aspectos más rentables para un monero en torno a Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, hay de las dos, ¿no? Como la cosa está tan polarizada, si tú te vas a uno u otro extremo, tienes un público cautivo que te aplaude todo. Desde mi perspectiva, ambas posiciones son equivocadas, ¿no? Yo creo que debemos de contribuir a entender qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que está pasando, y para eso se requiere tener matices, ¿no? Y eso no es tan popular. En mi caso particular, yo le apuesto a eso, ¿no? A criticar lo que no me gusta, pero desde una postura no tan extrema, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Y si eso acabo quedando mal con todo el mundo, pues está bien, bienvenido sea. Así es. México antes de ser México, editorial Grijalbo y El Chamuco, me imagino. Sí, es un sello conjunto de Grijalbo Chamuco. Así es. Ya está en todos lados. Librerías, tiendas de autoservicio, tiendas del Tecolotito y creo que hasta en los puestos piratas. Me parece muy bien. ¿Y para cuándo el segundo, dices? Mira, mi plan, si sobrevivo al trabajar que implica, es entregarlo entre mayo y junio a la editorial, y eso hará que a finales de año, quizás octubre o noviembre, esté a la venta. Perfecto. Patricio Ortiz, Patricio Monero. Paco, un placer muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí está, México antes de ser México. Nos vemos en el próximo Expedientes TVC.